Escuchen esta confesión de un general estadounidense mafioso. Él dice: cumplí 33 años y 4 meses de servicio activo y durante ese tiempo pasé la mayor parte de mi tiempo como persona importante para los negocios, para Wall Street y para los banqueros. En resumen, yo era un mafioso al servicio del capitalismo. Ayudé a asegurar a México, específicamente la ciudad de Tampico, para las compañías petroleras de Estados Unidos. Eso fue en el año 1914. Ayudé a hacer de Haití y Cuba un lugar adecuado para que los hombres del National City Bank fueran allí. Ayudé a violar media docena de repúblicas centroamericanas en beneficio de Wall Street. Ayudé a purificar Nicaragua en beneficio del banco estadounidense Brown Brothers de 1902 a 1912. Llevé la luz a la República Dominicana en beneficio de las empresas azucareras estadounidenses en 1916 durante la intervención. Entregué Honduras a las empresas fruteras estadounidenses en 1903. En China, en 1927, ayudé a la compañía Standard Oil a hacer sus negocios en paz. Cuando miro hacia atrás en todo esto, podría decirle un consejo a Al Capone. Lo mejor que pudo haber hecho Al Capone fue extorsionar a 3 barrios. Yo estaba actuando en 3 continentes. Ese es un extracto de un libro titulado War is Racketeer, del general de la Marina de Estados Unidos, Smedley Butler, que nació el 30 de julio de 1881 y murió el 21 de junio de 1940. Estamos hablando de un general que operó en la fase inicial de expansión de los Estados Unidos. Y ya entonces, ese capital en expansión, confiesa él, tenía agentes mafiosos. Esto es muy importante para todos aquellos que se la pasan alabando a Estados Unidos y excluyéndolo de los poderes corruptos, de los estados corruptos. Nació con la corrupción brutal y en la medida está cada vez en un proceso más decadente, se pone peor las cosas. Y hay muchas publicaciones en ese orden, pero es importante iniciar, digámoslo así, por el principio. Pero ahora vamos a concluir este segmento con una declaración del representante demócrata Jim McGovern respecto a Cuba. McGovern dice que, cito textualmente, nuestra política hacia Cuba es una vergüenza. La política de Estados Unidos hacia Cuba es una vergüenza y un fracaso miserable. Eso declaró en una entrevista para un medio exclusivo. Él es el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes y ha desempeñado esa función durante 13 mandatos. Dijo personalmente que le pidió al presidente Biden recientemente y al secretario de Estado Anthony Blinken que levanten la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, que es una calificación puramente política. McGovern calificó el embargo a Cuba como un doble rasero, dado los extensos lazos comerciales de Estados Unidos con otros países comunistas, dice él, como China y Vietnam, y así como aquellos
con abuso contra los derechos humanos como Egipto y Arabia Saudita. Quiero que esta administración tome algunas medidas ahora mismo, dijo McGovern, citando la crisis migratoria en la frontera de Estados Unidos con México y la próxima votación sobre un proyecto de ley para codificar en la ley la designación de Cuba como Estado terrorista. Bueno, entonces aparece una nota muy curiosa bajo el nombre del guerrillero que dice: así mismo es, señor McGovern, la política de Estados Unidos hacia Cuba es una vergüenza y un fracaso miserable. De eso que no le quepa la más mínima duda, porque nunca, nunca serán capaces de ponernos de rodillas. Así habla un cubano revolucionario. Y así precisamente es donde comienza y termina la vergüenza. Y el fracaso miserable para un poderoso imperio tratando en vano de aplastar a un pequeño y subdesarrollado país que se ha convertido ante el mundo en una verdadera potencia moral y diplomática. Y dice, y lo siento, pero asimismo habría que recordar las palabras de López Obrador diciendo que Cuba es patrimonio histórico de la humanidad, precisamente por la dignidad que ha desplegado frente a los Estados Unidos. Miren el contraste. El militar mafioso y un político que puede ser considerado un político tradicional del Partido Demócrata, pero que por razones de honestidad dice la verdad sobre la característica de las relaciones de Estados Unidos hacia Cuba. Estas son las cosas que aquí se ocultan. Y agradezco muchísimo estas dos informaciones enviadas directamente por amigos en Cuba y especialmente por Omar Córdoba, que fue embajador en la República Dominicana. Gracias por ello y pienso que ayuda a comprender muchas cosas, estas notas cortas que tienen inmenso valor. Pero antes de terminar y de despedirnos, habría que comentar algunas cosas muy brevemente, ¿no? Primero, aquí hay una serie de gente, a partir de lo que está pasando en la región del Cibao y del operativo Halcón 4, que siguen haciéndose el loco en términos de la comunicación, de los comentarios, de los análisis, porque siempre se sujetan a la lógica del poder. Y en este caso, ese operativo tiene la característica de otros operativos, que cuida no entrar en las alturas, en los niveles superiores, en el generalato, en las direcciones políticas comprometidas con el narcotráfico. Porque ustedes saben, y lo hemos comentado, que está el macrotráfico conectado directamente con la cúpula estatal en este país y gubernamental, incluso con los financiamientos al sistema de partido tradicional, incluyendo de manera muy relevante recientemente al Partido Revolucionario Moderno, llegando incluso a comprometer al propio presidente de la República, en casos como el de Miguel Gutiérrez y como el de la familia López Pilarte, que tiene además una diputada impune en el propio Congreso. Pero es conocido de largo, y eso se sabe en Santiago por todas partes y en muchas partes del país, cómo los jefes policiales regionales, incluso nacionales, jefes de la policía y ex jefes de la policía, alimentaron y protegieron e hicieron asociación delictiva con los cárteles que recibieron la actual embestida. En ese nivel, en el nivel de los capos que conviven en los barrios pobres. Es una manera muy propia de la DEA de los Estados Unidos de abordar este tipo de problemas. Pero bueno, aparte de este tema, hay otro, como la necesidad, a partir del reconocimiento
de la Junta Central Electoral, de la legalización, podemos decir, de la legalización de la herencia política criminal, porque el partido que es reconocido no solo lo encabeza el nieto, sino que lo encabeza un nieto que reivindica a su abuelo, que reivindica la crueldad del tirano, contra una ley que fue una conquista en la lucha antitrujillista, la llamada ley antitrujillista, que prohíbe toda actividad pro-trujillista. Claro, aquí sin asumir lo de trujillismo, ya incluso una buena parte del sistema de partido, como le decían el día de ayer, comenzando por la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, por la propia candidatura del PLD y la cúpula del PLD, e incluso por el accionar del propio Abinader y del PRM en temas cruciales que definen la frontera entre una práctica liberal y una práctica conservadora, pero más que eso, entre una práctica liberal y una práctica neofascista. El trujillismo fue fascismo. El neofascismo es una modalidad nueva del fascismo a partir de un conjunto de factores que implican opresión, que implican discriminación, que implican negación de derechos. Esa combinación de machismo patriarcal, de racismo, de sobreexplotación, de autoritarismo, de caudillismo, que está tan presente en el sistema tradicional de partido y que avergüenza realmente la práctica política de cúpula, sobre todo en la República Dominicana. Así también, de ahí se derivan una pregunta, pero por fin, ¿cuándo es que van a investigar los casos de narcopolítica vinculados a las altas esferas de esos partidos? Porque ahí están las gráficas y las informaciones de Leonel Fernández con capos relevantes como Arturo del Tiempo Márquez, como Nelson Solano, el zar de la heroína, los vínculos con Quirino con los tres partidos principales de entonces, el caso ahora más reciente del PRM, a lo que hacía mención, el caso de los López Pilarte, el caso de Padre de las Casas, que fue extraditado a los Estados Unidos. Estados Unidos se reserva toda esa información, la protege, y es lo que aparece alrededor también de estos operativos. Hay una negación sistemática a aparecer accionando contra el narcotráfico, pero dejando las raíces más profundas y las alturas de ese poder delictivo en el país. Con esto concluimos en el día de hoy y estaremos mañana aquí en Tiro al Blanco con ustedes, con una entrega muy especial. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.